asambleísta, la señora Peña, que estaba sobre la propuesta, recogiendo firmas, había asegurado que tenía los votos para ya eliminar justamente esta reforma que se pueda tomar, sobre todo, muchos la habían tomado como aprobar el aborto, pero era el aborto después de una violación. Los resultados, ¿qué le dicen de la Asamblea Nacional el día de ayer? Bueno, yo primero Bienvenido. creo que, muchísimas gracias por esta oportunidad. Lo primero que hay que mantener, yo creo, una actitud, yo diría, de gratitud a los asambleístas que, sensibles al clamor del pueblo ecuatoriano, tomaron la decisión de no aprobar las 4 causales de despenalización, no solamente una, ¿no? A gratitud a ellos, pero también una actitud de respeto profundo a las personas que, por sus convicciones, también votaron a favor de la despenalización. Yo creo que hay que mantener esa actitud de respeto profundo. Y creo que, igual que en el deporte, en el campo democrático hay que saber perder y ganar. En el deporte decimos que hay que saber perder con valentía y ganar con humildad. Entonces eso yo creo que es lo primero. Lo segundo, pues invitarles a la reflexión, a no quedarnos únicamente centrados y concentrados en el aborto desde el punto de vista jurídico, si es delito, si la pena, sino pensar en que el aborto es una problemática muy compleja, muy amplia. Por ejemplo, tendríamos que preguntarnos sobre por qué las mujeres abortan, todas las causas. Segundo, preguntarnos sobre las consecuencias que tiene el aborto, a nivel físico, psicológico, moral, espiritual, social, laboral. Es un tema que está ahí. Lo tercero, también conocer a ciencia cierta lo que realmente son los métodos abortivos, los métodos químicos, los métodos mecánicos o quirúrgicos. Realmente entender el dolor, el sufrimiento al que una mujer es sometida. Entonces, tenemos que conocer todas esas realidades, pero no quedar en las reflexiones, sino pasar a la acción. Entonces yo creo que eso podríamos también, a la acción, ¿qué hacer? ¿Qué hacer justamente para eliminar esas causas? Pero, monseñor, este tema se tornó, no solamente tenía esta semana, sino 4 años, estaba en discusión. A veces llegó a niveles de pugna interna en la Asamblea, llegó a niveles políticos, porque también es un factor de votación. Estamos hablando de el 2021, entramos en franca carrera a la presidencia y también para elecciones de la Asamblea Nacional. Esto se tornó un tema muy delicado. Y no solamente era religioso, no era solamente social, sino que se convirtió en político. La semana anterior ya habían anunciado que tenían los votos para aprobar que se despenalice el aborto en estas circunstancias. Pero la presión social, la presión tal vez también del clero y de las facciones religiosas, presentó fuerza, presentó pelea y demostró que tenía un poder también político. ¿O me equivoco? Bueno, podríamos discutir la palabra presión. Yo creo que nosotros, al menos como iglesia, lo único que invitábamos a los asambleístas a que sean conscientes de que representan a más de 16 millones de ecuatorianos. Y si se preguntara por vía de consulta si está o no de acuerdo con el aborto, estoy seguro que más del 60-70% de ecuatorianos diríamos que no. Entonces yo creo que ¿La Iglesia Católica estaría dispuesta a ir a una consulta para preguntarle a los ecuatorianos? Lógicamente, yo creo que ese es el camino democrático más viable, más sensato también, para que escuchen. Entonces yo creo que no fue una presión, simplemente invitarles a que tomen conciencia de que hay un pueblo mayoritariamente que no está de acuerdo con el aborto. Y si ellos representan a ese pueblo, que sean coherentes. Eso ha sido de tal manera que no había ningún tipo de presión, de amenaza. Luego también algo que nosotros dijimos ahí, que no se olviden que más del 80% de los ecuatorianos somos creyentes y que también somos parte del Estado laico ecuatoriano y que no se puede sin más descalificar. Como son creyentes, nada tienen que hacer aquí, lo cual también es una injusticia, es una discriminación, como decimos ahora. De tal manera que el Estado laico, que es aconfesional, pues respeta profundamente la libertad religiosa. Esos han sido los argumentos que nosotros hemos planteado y pienso que muchos asambleístas sensibles a esto, pues se mantuvieron en sus convicciones,
no solamente jurídicas, sino también éticas y hasta espirituales. Monseñor, poniéndonos justamente también a esa parte de los ecuatorianos que se presentaron en la Asamblea Nacional y querían despenalizar el aborto en estas circunstancias por la violación. Inclusive hay un titular, la Asamblea obliga a parir las violadas, dice el titular en el Expreso. Y mire qué drástico y fuerte, sobre todo la Asamblea obliga a parir a las violadas. Esto porque recoge de alguna manera la posición de un sector de la ciudadanía que ve en dar a luz, tener un hijo después de una violación, también trae consecuencias psicológicas profundas no solamente en la madre, en el entorno familiar y en el entorno social. Bueno, yo creo que aquí hay que insistir que no era solamente una causal por violación. Eran 4 causales. Eran 4 causales. Sí. Por ejemplo, con todo el respeto del periodista, él tenía que decir, ¿no?, que se rechazaron las 4 causales y escribirlas. Y no quedarnos únicamente en el tema de la violación, que es un tema, por supuesto, muy sensible, muy delicado, y que toca las fibras más profundas del corazón humano. Pero también después ya pusieron, en vez del incesto, pusieron violación incestuosa. Y luego, pues, lo de las patologías congénitas o adquiridas. ¿Quién ha explicado eso? Y también lo de la inseminación no consentida. Entonces, todo eso estaba en juego. Por eso, a muchas personas que yo conozco decían, bueno, en el caso de la violación se podría pensar en despenalizar o sustituir la cárcel por otras medidas. Pero a nosotros temas yo no estoy de acuerdo. Entonces, no se puede, digamos, simplificar demasiado. O tal vez solamente lo identificaron con uno que era el más visible para la sociedad. Y ojo, que también no solamente se usó en temas religiosos, sino políticos, vuelvo a insistir. Exactamente. Entonces, bueno, ahí entraría el tema político, ahí a cada asambleísta sabe cuál es la razón fundamental por la que votó. No niego que también puede estar en la palestra el tema político, electoral, de aquí pues del 2021. Pero en todo caso, yo sí creo que para ser honestos, habría que insistir que fueron 4 causales las que estaban en juego. ¿Qué es lo que va a hacer la Iglesia Católica en términos generales después de esta posición de la Asamblea? Bueno, como ya decía, yo creo que lo más importante para nosotros es el tema de la reflexión. Tenemos que asumir con mucha serenidad y responsabilidad este tema. Y por eso invitamos a una reflexión, como decía, no quedarnos únicamente en el campo jurídico, si es crimen y qué pena tiene, sino preguntarnos las cosas, ¿por qué la gente aborta? Porque es un hecho dramático, no podemos negar. Y las clínicas clandestinas siguen trabajando no como negar. industriales en algunas zonas marinales de Guayaquil. Así es, o sea, la gente aborta. Ese es un hecho. Muchas mujeres mueren en esas clínicas. También, es verdad. Pero también mueren los niños por nacer. Bueno, pero entonces digo, más allá del aspecto jurídico, sí es importante comenzar a pensar en las causas. ¿Por qué la gente aborta? ¿Y por qué cree la Iglesia Católica que llegan a ese extremo? Bueno, hay muchas razones. Una son de carácter social, el prestigio. ¿Qué van a decir los demás? La familia. Hay también razones de orden económico que no tienen para mantener a sus hijos. Otra puede ser porque su estudio o su trabajo está en peligro. No saben qué hacer. Otra causa puede ser también la inmadurez física y psicológica para asumir este tipo de responsabilidades. Hay muchas causas. Conociendo las causas vamos a implementar las políticas, las soluciones. Luego las consecuencias que tiene el aborto. Eso tienen que hablar abiertamente, contar, decir, mire, una mujer que aborta. Eso es lo que en su vida va a experimentar todos sus momentos de existencia. Causas físicas. Hay mucha gente que queda estéril. Que se diga eso. Que después un legrado queda imposibilitado de tener bebés. Consecuencias también psicológicas. Esos estados de ansiedad, de zozobra. Depresión. Esos deseos de matarse. Van a la droga. O sea, todo eso por la culpa. El sentimiento de culpa. Y también, digamos, desde el punto de vista religioso, inclusive se agrava un poco más. Todas las consecuencias. Luego otro punto importantísimo que tiene que la gente saber. Los métodos, como decíamos, de aborto. El método químico, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo destruye al ser humano? Los métodos también quirúrgicos, la succión, ¿cómo va destruyendo a ese ser humano? Y luego hay otras preguntas que no se hacen. ¿Quiénes se benefician del aborto? ¿Quiénes? Los clandestinos. La mayor parte de clandestinos y médicos que usan. Pero también, digamos, en países donde el aborto está legalizado, también se benefician ya las clínicas que son las clínicas que ya están conocidas. Y las farmacéuticas, todo eso habría que preguntarse. Luego otro punto importante, ¿qué pasa con los fetos abortados? ¿A dónde van a parar?
Si son enterrados o no son enterrados, o son botados a la basura. Por eso es una problemática mucho más amplia que a nivel jurídico. ¿Y qué hacer? Como usted dice muy bien, para mí lo fundamental es la formación. Tenemos que formar. Una formación Estamos haciendo lo indicado en la sociedad para formar, para estructurar, no solamente en los colegios católicos, sino también en los colegios del gobierno y particulares. Ese es el problema, yo creo, grande desafío que tenemos. Una formación sexual integral, donde abarque el aspecto biológico, pero también psicológico, ético. Que tomen ¿Realmente lo estamos haciendo en este país? Es muy poco, porque a veces nos concentramos únicamente en el tema biológico. Reparto de preservativos, reparto de anticonceptivos y para de contar. No, hay que pensar en toda la formación integral. Segunda cosa que es importantísima para nosotros es acompañar a las mujeres que viven ese shock, que viven ese drama de un embarazo no deseado. Es que esa situación es dramática. Pero no tenemos organismos para ayudar a las jóvenes, que son la mayor parte que se quedan embarazadas. Por ejemplo, nosotros tenemos que pensar en ellas. Todo el drama, como digo, toda esa presión psicológica, familiar, social que viven, esa angustia, ese miedo a no saber qué hacer. Entonces, en esas circunstancias, me pregunto, ¿puede una mujer tomar decisiones libres cuando está bombardeada por una serie de cosas? Y ahí se quería preguntarle, porque la pregunta de los grupos que estaban a favor de la despenalización era esa. El drama que vive una mujer violada, una niña violada, casi siempre son niñas violadas por parientes muy cercanos, por el padre, por el hermano, por el primo, en esas formas incestuosas, en unas maneras terribles, y que se sienten presionadas y a veces no piensan que ya no les queda otra más que abortar. Entonces, ¿cómo enfrentar ese problema social si usted mismo ha señalado que no tenemos educación sexual ni en las escuelas ni en los colegios, como deberíamos tener? Por ejemplo, estamos hablando ya de la violación en sí misma. Claro, es un crimen. Es un crimen por todos, desde todos los puntos de vista. Y todos los efectos que se tiene a la mujer. Pero justamente, ahí viene la gran pregunta. ¿Hay que eliminar a un niño para solucionar otro problema? Porque esa mujer que ya, vamos a suponer que aborta, aparentemente se libró de un peso en su vida. Sin embargo, las consecuencias quedan ahí. Entonces, por eso la necesidad de tener, digamos, estas instituciones que sean capaces de acompañar, de acoger. Nosotros como Iglesia Católica lo tenemos. ¿Lo tienen? Es muy poco, sí, pero lo tenemos. Tenemos, por ejemplo, programas de acompañamiento a mujeres que viven crisis terribles. Y le puedo decir, desde mi experiencia personal, que cuando la persona se siente acogida, acompañada, un acompañamiento médico, acompañamiento toma legal, otras decisiones, psicológico, la persona dice, no, yo voy a continuar con mi embarazo. Además, se le da una solución de la adopción. Y las personas realmente toman otro tipo de, una vez que son, pero necesitamos de un acompañamiento. Eso tendríamos que nosotros, y el Estado tendría la obligación, como pone ahí, pues, implementar políticas para acompañar a esas mujeres. Monseñor, la última pregunta era justamente hacia el presidente de la República, porque esto ya pasa directo a la presidencia tiene que determinar si allana o no. ¿Qué le diría al presidente de la República? Bueno, yo creo que, partiendo de su actitud muy respetuosa, yo le diría que respete la decisión de la mayoría de la Asamblea, sea de los que votaron en contra, de los que se abstuvieron y también de los que estuvieron ausentes. Yo creo que es una cuestión de coherencia con su principio, respetar la decisión de la mayoría. Y luego también, insisto en el mismo argumento, que piense en la mayoría de ecuatorianos que no estamos de acuerdo con este tipo de situaciones. Pero más allá de eso también pedir al gobierno, al Estado ecuatoriano, que implemente las políticas para cuidar, para garantizar la vida de los niños desde la concepción y también de las madres gestantes. Esos son, digamos, deberes del Estado. Eso es lo que yo, con todo el respeto, con todo el cariño inclusive, me permito pues pedir al presidente de la República. Gracias a Monseñor Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal del Ecuador, por haber estado con nosotros.